The National Football League thanks you for watching the Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Ayer Bad Bunny en el Supertazón número 60. A ver, si tuviéramos que hacer un pequeño, pero muy, muy pequeño análisis de lo que pasó ayer en los Estados Unidos, allá en Santa Clara, California, pues tendríamos que decir que a diferencia de otras presentaciones igual de impactantes, como Michael Jackson o como la de Beyoncé o como la de este grupo de hip hoperos alrededor de Dr. Dre o la de Kendrick Lamar del año pasado, esta logró tener varias características. La primera es honestidad. Ser honestos. Muy complicado en un lugar tan confinado, tan controlado, tan lleno de restricciones idiomáticas, de palabras, de tiempo, como fue el día de ayer el Supertazón. Y hay que decirlo, como lo ha sido siempre en esos 13 minutos en los cuales tienen que presentarse los artistas. Pero aquí, a diferencia de esas que acabo de enumerar, las personas que estaban ahí, sí había actores, sí era parte de la escenificación del gueto, pero al mismo tiempo estaba el gueto. Estaban los que venden los que venden tacos ahí en Los Ángeles, California, o estaban la pareja que se casó de manera real en el escenario, o estaban los amigos de Bad Bunny, más allá de los que eran los amigos de la farándula o el poder. Estaban los que efectivamente eran un retrato de Puerto Rico, pero estaba también Puerto Rico. No nos confundamos, no es necesariamente, como dijo al final Benito Ocasio, América Latina, sí, pero estaba Puerto Rico. Estaba esta parte importantísima que tiene que ver con la identificación de Puerto Rico como una nación o como un estado asociado a los Estados Unidos. Y ahí, este hombre que ha tenido una evolución musical muy relevante en los últimos 10 años, que pasó de el reggaetón que hablaba sobre sexo y sobre las calles y sobre esta necesidad de sobrevivir de alguien a partir de esa codificación de lenguaje y de actitud, al rescate de una nación, al rescate de la tradición, al rescate de un idioma. Puede ser, sí, puede ser que todo lo que vimos el día de ayer estuviera muy pensado mercadológicamente hablando. Desde el momento en el cual él decidió que no iba a dar conciertos en la Unión Americana para evitar, dice él, que la ICE llegara a tratar de hacer redadas hacia sus fanáticos, ¿cierto? Pero también, y vale la pena decirlo, pero también esa parte en donde se escuchaba una honestidad brutal. Y creo que eso es lo que se tiene que recuperar tanto del Supertazón como de Debí tirar más fotos, el último disco, el más reciente de Bad Bunny. La manera en la cual recupera una honestidad que se necesita en estos tiempos. Una honestidad dentro de la música, una honestidad dentro de la manera en la cual se está tratando de mandar un mensaje artístico. Cierto es que desde el 2003 que comenzó y se escuchaba a Don Omar ahí con Gasolina, Don Omar Daddy Yankee, ¿no? Con Gasolina, pareciera que eso se había extraído, la honestidad, y se buscaba música totalmente creada en la mercadotecnia. Y estamos dándole la vuelta. Y vamos a empezar a quienes dicen que si es cantante o no es cantante, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí lo que habría que entender es que el arte tiene distintas salidas. Habrá quienes piensen que Picasso no es un pintor. No estoy comparando a Picasso con Bad Bunny, pero lo que sí estoy dejando en claro es la manera en la cual una cosa y la otra sí tienen cierta coherencia, cierta forma de ver.
cómo se va evolucionando el arte y hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Puede ser que sea rechazado, pero eso no quiere decir que sea bueno o malo, es arte. Y habría que ver en qué momento comienza a ser rechazado también y por quiénes. Entonces, si uno revisa quiénes comenzaron a rechazar la presentación de Bad Bunny el día de ayer en el Supertazón número 60 que ganaron los Seahawks allá de Seattle, pues obviamente son los típicos. Trump lo dio. Lo dio. No hace sentido. Es el peor espectáculo de Supertazón que se haya dado siempre. Nosotros representamos el éxito, la creatividad y la excelencia. Nadie entendió una palabra de este hombre, un hombre que es americano, porque los puertorriqueños son norteamericanos. ¿Qué le enoja a Donald Trump y a millones de personas que alguien hable del éxito, de la creatividad y la excelencia en el idioma español? El show solo fue una cachetada a nuestra nación, que tiene nuevos éxitos. ¿Por qué lo ve como una cachetada? Porque se relaciona totalmente con lo que no es la administración de Donald Trump. La manera en la cual el éxito se ve de una manera tan diferente y que la pueden tener no solo los blancos, sino cualquiera. Y cuando digo cualquiera, son las mujeres, los homosexuales, los afroamericanos, los asiáticos, todo aquel, los judíos, todo aquel que no sea WASP. Y es ahí en donde les molesta, y molesta hasta ciertas referencias al mismo Bad Bunny, como esta, que muchos decían que este niño representaba a un niño migrante. No, representa a Bad Bunny viendo una televisión común y corriente en los años 80 allá en Puerto Rico. Una muestra más de cómo alguien que nunca hubiera pensado llegar a estos niveles lo logra. Y eso es lo que una y otra vez tendríamos que estar entendiendo. Una forma distinta de ser parte de esa nación. El armado del escenario con 350 personas disfrazadas de arbustos porque no podían meter más que 24 carritos, y esos 24 carritos son la famosa casita que utilizó también en sus conciertos en el mundo. Un dechado pero brutal de creatividad, hasta en la manera de mandar un mensaje político. God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. ¡Ahora sí! Eso es lo que no les gusta. Y eso es lo que no les gusta también a aquellos que piensan que el reggaetón o esta evolución del reggaetón no es música. Y miren, a mí me sorprende mucho porque a mí me gusta que la gente cambie, pero cambie en serio su opinión cuando entiende el arte. Cuando de pronto, yo no ponía Bad Bunny en RMX. Sí lo puse en Rock 101 y lo pongo en Real. Y recuerdo que cuando ponía Zetangana o Rosalía, había quienes se quejaban así, pero amargamente. O cuando ponía Anita, que sí lo llegué a poner en RMX, había gente dentro del grupo que se quejaba brutalmente. Y ahora son férreos defensores. Muy férreos defensores. Qué bueno que cambien de opinión. Ojalá y no lo hagan a partir de la moda y lo hagan a partir del convencimiento. Ojalá y así sea. Hay quienes ya lo defienden desde el punto de vista político porque les conviene también. ¿Qué les pareció a ustedes? Brutal. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de
de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Incluso hablando del Super Bowl, pues, se enviaron 127,000 toneladas de aguacate. Eso significa parte de la relación económica que existe entre México y Estados Unidos, Sí, presidenta. es cuando más aguacate se consume en Estados Unidos, en el Super Bowl, por el guacamole. Bueno, pues tenía que subirse, ¿verdad? Tenía que subirse. El mejor antídoto contra el odio es el amor. Lástima que su administración esté llena de gente que odia. Los reporteros, los paleros, sus secretarios de Estado, sus subsecretarios de Estado, la manera en la cual se expresan, sus periodistas pagados. ¿Cuántos han utilizado el odio, la polarización y la división como estrategia y herramienta para subsistir? Ella misma hoy lo volvió a hacer cuando hablaba sobre el Partido Acción Nacional, sobre el PRI, sobre Movimiento Ciudadano. ¿De qué están hablando? De que si son gente que lucha por el amor cuando sus acciones hablan de odio. Ya podemos ir un poco más adelante hablando de ello si quieren, pero ya que estamos hablando de América Latina, México mandó el día de ayer 814 toneladas de ayuda a Cuba. 814 toneladas de ayuda a Cuba, porque Cuba se está hundiendo. Ya no tienen turbocina, los aviones están en tierra, se les acabó el combustible. Ante la prohibición de los Estados Unidos de que alguien les ayude de forma muy, muy potente con la entrega de combustible, Venezuela no puede, ya no puede tampoco México. México, por lo pronto, pues está enviándoles comida. ¿Qué nos dice después de esta ayuda que ayer se envió a Cuba? ¿Habrá más apoyo? Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Ayer también hubo un comunicado, pues Cuba frena el suministro de combustible a aerolíneas. Advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de hoy se quedan sin combustible, sin turbocina. Ahora, Presidenta, México desde el punto de vista logístico, por la cercanía, ¿tendría algún impacto debido a que muchos cargan aquí en México? Bueno, pues no tiene ningún impacto, va a decir la presidenta, pero la realidad es que es tristísimo lo que pasa en Cuba. Se sabe que ya hay negociaciones entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos para ver si se logra una transición de poder en donde, al igual que en Venezuela, pareciera, dejara la percepción de que solo están quitando a uno y todo lo demás sigue igual, aunque alrededor esté cambiando todo. Aunque cambiando, no crean ustedes. Miren, este fin de semana en Venezuela liberaron a un líder opositor, a Juan Guanipa, que sacó un video después de ello. Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses aquí detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. El gozo se fue al pozo muy rápido. El hijo tuvo que salir hace unas horas a decir que había sido su padre secuestrado. Quiero alertar al mundo entero que mi papá ha sido nuevamente secuestrado. Mi padre Juan Pablo Guanipa se encontraba en una actividad a las 11:45 de la noche cuando fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación. Los apuntaron, estaban fuertemente armados y se llevaron a mi padre. Exijo fe de vida inmediatamente y responsabilizo al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre.
Ya basta de tanta represión. Así es. De pronto lo liberan para luego secuestrarlo ya afuera de la cárcel. Cientos de venezolanos saliendo y buscando presos políticos que sean liberados allá en Venezuela. Esos presos políticos que decían que no existían allá en Venezuela. No teníamos miedo, pero se lo llevaron. Se lo llevaron. En Cuba continúa una dictadura que no permite que los ciudadanos puedan expresarse de forma libre. Las presiones de los Estados Unidos, que son políticas y que tienen que ver con su propia agenda privada, particular, pues queda muy claro que está haciendo asfixiar al régimen cubano, que tratan de buscar una negociación como esta de Venezuela, en donde quieren hacer aparentar que todo está cambiando cuando de pronto pareciera que todo es igual. Y ahí a la mitad, los Estados Unidos. Si me lo preguntan a mí, el problema va un poco más allá. Y el problema va un poco más allá porque en estos lugares, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, México, hay otros intereses que no son solo los intereses ideológicos, son intereses geopolíticos, intereses económicos. Y a la mitad de esto va la colusión con otro tipo de influencias, como es el crimen organizado. Y ahí, en esa combinación mortal de los intereses geopolíticos, ideológicos y de mercado del crimen organizado, atrapada está la población. Población que no tiene y no puede hacer mucho. Porque a la mitad de eso también está la enorme propaganda que muchos de estos gobiernos utilizan para tratar de justificar las tropelías que hacen sus gobernantes o sus representantes. Miren lo que está pasando en México, nada más en Sinaloa. En Sinaloa existe una mina de una empresa canadiense en donde fueron secuestrados mineros. Poquito a poquito van apareciendo los mineros secuestrados, los mineros muertos de esta mina. La Concordia se llama. Aparecieron 1, 2, 3. Al momento van 5. Desde el fin de semana ha habido, obviamente, muchas protestas porque pareciera que encontraron una fosa en donde se encontraban los muertos de la Concordia y las autoridades no querían que se diera a conocer quiénes y bajo qué condiciones estaban estos muertos. Porque pueden ser 5 o pueden ser muchos más. Vamos a esperar, todo bien, vamos a respetar la autoridad como siempre lo hacemos, vamos a respetar los procesos, pero es una injusticia. Sí, yo lo entiendo. Entonces, déjeme, le doy parte del Perón Superior y que ya le informe la situación. Nosotros aquí nos vamos a quedar, si me permite, Sí, hasta o sea, que usted me brinde información de parte de... Pónganse en la sombrita, igual, o sea, yo lo entiendo, pero igual ustedes quiero que me entiendan, pues. ¿Por qué? Porque si ustedes ingresan, como le digo, se va a No, lo distorsionar entendemos, no información, tenemos la intención de ingresar hacia el área donde está trabajando. Ya hemos trabajado en cosas clandestinas, somos restauradoras de aquí de Mazatlán. No se imagina cuántos cuerpos y restos hemos localizado, desafortunadamente a nuestros familiares no, y es por eso que estamos. Ok, entonces, hacemos eso entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? ¿De acuerdo? Nos colocamos en lo que es la sombrita, pide información. Nosotros solo queremos y ya que respuestas. venga el comandante. Ni faltarles al respeto, ni... No, o sea, yo no le estoy Le negando estamos el paso. respetando el proceso, nada Yo más. aquí, como le comento, al momento de ustedes ingresar, los indicios que se están recabando, Lo pues entendemos pierde totalmente. su, ¿cómo se llama? Pues se distorsionaría lo que es la información más que nada. No, sabemos que debemos de respetar los procesos, somos rastreadoras y nos hemos informado, también llevamos capacitaciones, cursos, ¿para qué? Para buscar a nuestros familiares, hasta para eso nos tenemos que capacitar. Sí, estoy en todo de acuerdo con ustedes, entonces, ¿sale? Como le comento, hacemos eso, nos colocamos en la sombrita, entonces, que ahorita vienen, manden de este lado, con la sombrita, por favor. Ahí, las madres buscadoras, las familiares de los mineros desaparecidos, intentando entrar y la Guardia Nacional no dejándoles hacer absolutamente nada. Pues por eso mismo hubo estas protestas el día de ayer en Culiacán pidiendo mayor información.
Escucha, tu hermana está en la lucha. Escucha, tu hermana está en la lucha. ¡Viva los toreros! ¡Viva los toreros! ¡Únete, únete! Ahí los familiares. Ahí los familiares de los mineros desaparecidos. Que como les digo, a cuentagotas van saliendo sus nombres y sus cuerpos. Ignacio Salazar, José Manuel Castañeda, Antonio de la O, Antonio Jiménez, José Ángel Hernández, Javier Vargas, Saúl Ochoa, Javier Valdés, Antonio Esparza, Miguel Tapia. Sinaloa es un estado que no tiene, perdón que les diga, no tiene gobierno. Rubén Rocha Moya es un monigote que se encuentra ahí de adorno desde hace 2 años, cuando el Mayo Zambada fue sustraído, negoció, fue secuestrado, ustedes decidan qué, por Joaquín Guzmán López. Y ahí, a la mitad, los ciudadanos de Culiacán, de Lota, de Mazatlán, viendo la manera, no hay otra manera de decirlo, de subsistir, de sobrevivir a la barbarie. ¿Qué hace el gobierno federal ante esto? Que hubo un cobro de piso. ¿Qué información hay actual de esto? Está revisando el Gabinete de Seguridad desde el primer momento que se anunció su desaparición, su secuestro. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo. Entonces se está investigando todo y en contacto con la minera, y desde el principio pedí a la Secretaría de Gobernación que junto con el gobierno del estado estuviera en contacto con las familias. ¿El gobierno de Canadá no se ha pronunciado, no ha hablado de esto con México? No, directamente no tengo conocimiento si lo hizo en recientes días a Relaciones Exteriores, no me ha comentado. Es una minera canadiense, pero estamos buscando pues todo lo que pudo haber hecho, todo lo que pudo haber causado esta situación. ¿Y qué ha dicho la minera? ¿Algo nuevo que haya dicho la minera como tal? Pues ya el Gabinete de Seguridad tendrá que informarlo, pero lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias y que no vuelva a ocurrir una situación así. Y presidente, en temas de Canadá, usted había dicho hace poco que iba a haber una visita de unos empresarios canadienses. ¿Ya hay información de ello, fecha que usted se pueda reunir? Sí, vienen esta semana. No sé si es esta o la próxima semana. Sí, lo que importa son los empresarios canadienses, no los mineros mexicanos. Me encantaría que hablaran menos, sinceramente, mucho menos, de lo que tiene que ver con la situación en Cuba y más en cómo van a solucionar la situación de inseguridad en el país. Que las cifras siguen diciendo cifras alegres, pero la realidad grita otra cosa. La grita y la grita y la grita una y otra vez. Y grita la manera en la cual el crimen organizado termina por controlar todo. ¿Será por eso, solo por eso, que Grecia Quirós se reunió con García Harfuch, la viuda de Carlos Manso, y dice: me reuní con Omar García Harfuch con la finalidad de darle continuidad al caso de Carlos. Asegura que en ningún momento bajará la guardia para dar con los responsables. Se tocó el tema de la seguridad para Uruapan. Se implementarán nuevas estrategias para poder combatir la inseguridad. Agradezco el apoyo que está dando el gobierno federal y la atención que se brinda de forma inmediata. Le pedí que no dejen de investigar la línea política. No descansaré ni un solo día de mi vida para dar con la verdad, dice Grecia Quirós. México es un país en donde se nos olvidan las cosas. Porque hay todos los días un escándalo nuevo, una propaganda distinta, una línea de comunicación divergente que termina por hacer que como ciudadanos nos distraigamos. No nos distraigamos. Lo que está sucediendo en seguridad es prioritario para que el país tenga viabilidad. No se puede vivir en un país en donde hay secuestros, en donde hay desaparecidos, en donde hay asesinatos, en donde hay extorsión. Morena en Jalisco intentó el día de ayer hacer una marcha. Habrán ido 70 personas.
Estoy siendo muy generoso. ¿Quieren que sea más? Va, voy a irme al doble. 140 personas movilizadas a partir, ustedes ya dirán si son acarreados o no, por el tarifazo naranja, le dicen. Los hubieran movilizado para ver qué era lo que sucedía con el caso de Diego Rivera, un extorsionador ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, que, hay que reconocerlo, fue seleccionado por Mario Delgado, Citlali Hernández, Andrea Chávez está ahí también metida, dentro del comité de selección de candidatos de Morena a los distintos puestos de elección popular en 2024. Y ahí lo tuvieron como candidato y luego como alcalde morenista en Tequila, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, como hay muchos más en el país, de Morena y de los otros partidos, por supuesto, pero Morena, al ser el movimiento que tiene mayor cantidad de presidentes municipales y que dijeron que no iban a tener este tipo de casos, tendrían que tener un poco más de vergüenza. No lo tienen. No tienen ningún tipo de vergüenza. Y en la sinvergüenzada, se les olvida que la única diferencia que tuvo el caso Tequila de muchos más en donde los alcaldes están coludidos con el crimen organizado para extorsionar desde el poder a los ciudadanos. Bueno, pregunten ustedes a Michoacán y a los aguacateros que tuvieron que mandar con un descuentazo sus aguacates, y yo descuentazo porque si no nos iban a mover y parte del dinero se va al crimen organizado. Es que en el caso de Tequila, pues había amigos muy cercanos en Palacio Nacional. Ya no voy a poner la canción que tendría que poner. Debiera de ponerla para que todos entendamos de qué nivel de amistades estoy hablando. Porque pues al final del día, el alcalde bandido no contaba, no consideraba que lo que iba a terminar pasando es que se iba a presentar amigos cercanos que le iban a decir a la presidenta, ayúdenos. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. Pero eso no sucede con las demás presidencias municipales. Y eso es lo que tendría que estar pidiendo Morena. Hubo uno, tenemos que investigarnos a todos para ver efectivamente que la sociedad nos crea. No, distraigamos. Vamos a distraer diciendo que estamos en contra del tarifazo naranja, que termina por hacer que el transporte en Jalisco valga igual que en todo el país, en donde curiosamente gobierna Morena. Qué curioso, ¿no? Menos la Ciudad de México, que tiene un subsidio monumental que no ha querido quitar Morena. Curioso, ¿verdad? Le preguntaron a la presidenta sobre la selección de candidatos a partir de Diego Rivera. Pues tiene que haber una revisión, es parte, tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos. Una reunión, una vinculación que haya entre el INE y la investigación, pues. Sí, así es, debe haber, con las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales. Pues sí. Pero se queda en eso. Ya que investiguen y que revisen, al fin y al cabo, a la gente se le olvida. Que no se olvide lo que está pasando en Sinaloa. No solo con la mina Concordia, sino con todo lo que ha sucedido en ese estado en los últimos 2 años. Que no se olvide lo que está pasando en Michoacán. Hubo un nuevo ataque. 2 heridos en un nuevo ataque allá en Michoacán. Y Ramírez Bedoya, como si nada. Como si no hubiera ningún tipo de problema allá, a las afueras de Uruapan. Nada más, vamos a quedarnos con las carpetas de investigación. Por eso será que hay michoacanos que después que fue la presidenta el fin de semana, criticaron lo que está sucediendo en ese estado en cuanto a seguridad se refiere. Yo voy a hablar como ciudadano y con el corazón y con las cosas que deben de ser. Yo a lo que veo que pasó aquí es una propaganda política para la presidenta, nada más. Porque ahorita hablaron más del chocolate, que es de los hijos de Andrés Manuel, de las problemáticas que hay aquí en el país. Sin maíz no hay país. Chequé lo de las ayudas agrícolas. No sembramos ese maíz, sembramos maíz blanco todos en la región. No hay solución para nadie en el país.
vienen aquí a escucharnos, esto es lo que deben de escuchar. Quieren que cambie el país para hacer un mejor México, también nosotros, pero se tienen que entender las cosas como son. Aquí está el sector de la salud, chequen los hospitales, no es mentira, están mal. Yo siembro 20 hectáreas, si soy mediano productor no gano, imagínense los de 4 o 5 hectáreas, 2, no gano, yo no gano. Por eso no ganamos. Miren, no, creo que hay gente incompetente gobernando. Si atacan la agricultura como debe de ser, sigue la salud, sigue la educación y México se va para todos. No hay calles, no hay seguridad. Todos vivimos aquí. Hay que hacer las cosas bien para todos. Hay que atacar las causas que son. Esto es propaganda. Sí podemos solucionar las cosas, pero con un plan estratégico para arreglar la situación del país. Todos vivimos aquí, todos vivimos más para el perro. Esto es propaganda. Revisen la salud, dice este agricultor. Sin maíz no hay país, no nos ayuda a nosotros. No está diciendo nada que sea un ataque directo. Es una crítica que tiene que ver con la actuación del gobierno, en donde lo que se pretende arreglar no es la situación de los campesinos o la situación de los enfermos, sino los números de popularidad. A propósito, ahora en la encuesta en donde López Obrador salía en segundo lugar, Claudia Sheinbaum tiene tan solo el 45% de aprobación. Esas encuestas que anteriormente presumían todos los meses allá en Palacio Nacional, ahora no lo hacen. Presumen en Palacio Nacional la actuación de Martí Batres. Yo creo que no van a presumir lo que le pasó al director del IMSS, hace apenas unas cuantas horas. Urgencias, llego a urgencias con mis 2 hijos, tengo 2 hijos, ni uno ha pasado de urgencias adentro, no me atienden. Y ayer vino mi esposa de 2 de la tarde a 6 de la tarde y no me la atendieron. Fui al similar allí enfrente, llevo casi 100,000 pesos gastados en mi hija en salud, que aquí no me dan atención. Ayúdeme. Yo necesito que todos escuchen y tengo directamente la queja con la persona que está en urgencias, tengo el nombre. Yo necesito que todos escuchen. Se lo va a atender inmediatamente. No, yo he metido mi queja al buzón de quejas de ahí y se han limpiado la conciencia con esas quejas que meto. Las he metido 2 veces poniendo mi número telefónico, mi correo electrónico y de nada sirve. ¿Qué necesitamos hacer los derechohabientes para tener servicio? Si mi niña se me hubiera muerto, ¿qué hago? ¿A quién le reclamo? ¿Quién me la va a devolver? Déjeme hablar, yo necesito que toda esta gente escuche lo que tengo que decir. Tiene una voz bastante fuerte. Pues señor, pero pues qué, yo llevo casi 100,000 pesos atendiendo a mi hija por fuera. No, pues ¿quién me los va a devolver? No pido que me los devuelvan, pido que atiendan. Ayer vino de nuevo urgencias mi niño, no me la atendieron en urgencias y tengo el nombre de la persona directamente. Es este señor llamado Cristian. Aquí lo apunté porque no es posible. Cristian Vázquez Bravo. ¿Quién es Cristian Vázquez Bravo? Suéltame. ¿Quién es Cristian Vázquez Bravo? ¿Quién es? Está aquí presente, que levante la mano. ¿Quién es Cristian Vázquez Bravo? El jefe de urgencias en turno. ¿Dónde está? No me recibe, no me deja pasar de urgencias adentro. Mi esposa es maestra de 17 años de servicio. Maestra, mis niños están asegurados por ella. Mi esposa me ha querido asegurar a mí, yo no estoy asegurado. ¿Sabe por qué? No sirve de nada. Atiendo a mi niña en Morelia, en San Miguel Allende y en Querétaro, diferentes consultas con especialistas. Y aquí no me dan el servicio. Y ayer que la traigo urgencias me vuelven a regresar. Gracias que vino usted. Disculpe que me ponga así, pero le doy gracias a Dios que usted vino aquí y que tengo... Le voy a pedir un favor. Venga con su hija. Venga ahorita con su hija. Está ahí en el... No, venga con su hija porque la tienen que atender. La doctora se va a comprometer a atenderla. Otra cosa, no hay medicamentos. Niegan los medicamentos. Niegan los medicamentos. Niegan los medicamentos. Sí los hay, pero los niegan en farmacias, niegan los medicamentos. Sí los hay. Sí los hay los medicamentos y los niegan en farmacia. Urgencias. Llego a urgencias con mis 2 hijos, tengo 2 hijos, ni uno ha pasado de urgencias adentro, no me atienden. Y ayer vino mi esposa de 2 de la tarde a 6 de la tarde y no me la atendieron. Fui al similar allí enfrente,
Llevo casi 100,000 pesos gastados en mi hija en salud, que aquí no me dan atención. Vean ustedes. Le dice Martí Batres, traiga a su hija que la van a atender. No la atendieron hasta que llegó a reclamar, no porque fuera su favor o la venia del director del ISSSTE. No querían atenderla. Porque no hay capacidad, porque no hay medicamentos, porque la propaganda no cura, no atiende, no evita que se mueran menores de edad o ancianos o adultos. ¿Qué va a ir este señor? ¿A demandar al ISSSTE en la Suprema Corte de Justicia, en los juzgados, para que llegue a las manos de la puerca ministra, hermana de este? ¿Ustedes creen que en realidad les van a ayudar? Pero así como este trabajador, que su esposa es maestra de escuela desde hace 17 años, hay millones de personas que no pueden encontrarse a Martí Batres para reclamarle, para que llegue él y su magnanimidad le diga a la directora del hospital, atienda a la niña. No pueden hacer eso. Es una población harta de la propaganda, harta de la inseguridad, harta de la falta de servicios, harta de la hipocresía. Harta. Así. Todo el país. Vamos a Oaxaca, por favor. Oiga, al gobernador pudimos hablar. La revocación, nosotros lo pusimos al gobernador que se quedara todavía. No, madre, ahora se va a quedar. Se lo llevó porque por dinero. Aquí no debemos a bloquear. Aquí no debemos a bloquear. Sí, tú apoyas a nosotros. No dejas de hablar. Ya no dio la espalda. A ver, Amada, atiéndenos. No. Ven, atiéndenos. No, su papá fue mi amigo. Que descanse en paz. Que nos den el ejemplo, nosotros los apoyamos y le seguimos. Mira las condiciones en las que están en las calles. Pero son muchas las necesidades. Eso es una improvisación de obra. Amiga, a ver, ¿cuándo no te he apoyado? No, tú nos has apoyado en la secundaria y que necesitamos más apoyo. Te lo he negado, ¿no? La secundaria está de la fregada y nos has apoyado, pero nosotros estamos alegando de aquí de Petaca. Pero si no le vamos a hacer nada, no. Él tenía que atendernos. Écheme la mano, yo voy a otro Cuando tema. hay votos, Ya de volada. pero ¿cuándo nos atiende? Mañana. Mira, fíjate cómo está Petaca, que no le da vergüenza pasar por sus calles, cómo está Mañana. el polvadero, pero él va en una camioneta blindada, va con clima, jodidos nosotros. No lo hagan político. No es política, no es política, ayúdenos y apóyennos. No es política, eso no es política. Yo ahorita me llevo también el mensaje para el teléfono. 285. Y de nada te sirve que te firmen, no nos apoyan. Fíjense en las condiciones que estamos. Pero es que así nos dicen. Mire, él se hubiera parado a atendernos. Cuando quieren el voto, ahí estamos nosotros. No es eso. El gobernador tiene una agenda, ahorita tiene otra actividad. Es por eso que se Oiga, de esa que manera. fácil se dio 15 minutos, 10 minutos. Miren, es desesperante escuchar esto. Es desesperante el estar una y otra vez escuchando a la gente en la impotencia y en la rabia de que no los están atendiendo. Y que todavía les digan, es que es política. No es política. La gente tiene necesidades. La gente votó por un cambio para que se atendieran esas necesidades. Y todo es mentira. ¿Cómo les alcanza a ustedes el dinero cuando van a un mercado, a un supermercado, a un tianguis? ¿Es cierto que la inflación está controlada? Es falso. Falso. Cada día las cosas son más caras. Pero les van a decir siempre que todo está controlado y que con el dinero asistencial que da el gobierno, las ayudas sociales que salen de los impuestos de la población, de los impuestos de todos, absolutamente todos, es más que suficiente. No es cierto. Y luego van a sacar, es que ustedes no pagan impuestos y miren, empleados de Salinas. Ayer salió una investigación que saldrá dentro de un libro que está escrito por Julio Scherer Ibarra, que fue jefe de la oficina de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, no era opositor, era una de las personas más cercanas al expresidente López Obrador, en donde saca un desvío de 27,000 millones de pesos. 27,000 millones de pesos que decían que iban a ser
para los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza, liquidados en el sexenio de Felipe Calderón, que sí fueron liquidados, pero que misteriosamente les iban a dar un pago de 27,000 millones, pero que se utiliza para pagar propagandistas. Y lo dice Julio Scherer Ibarra. Era el número 2 del gabinete. Número 2. ¿Van a decir que es opositor? ¿Van a decir que está coludido con Salinas Pliego? Cuando es muy conocida la animadversión que hay de Proceso hacia Salinas Pliego. ¿Van a decir que está del lado de Televisa? Y eso, dejen parar un momento. Televisa y otros medios de comunicación, a partir de este escándalo del famoso refugio franciscano, un lugar que tenía, que era un lugar que tenía, si mal recuerdo, 650 hectáreas más o menos, en Coajimalpa, sacaron a los perros, diciendo que no era un lugar apto para los perros. Me voy un paso más atrás. Había un señor muy rico, brutalmente rico, que decidió ceder su fortuna a desamparados y animales. Y dejó a administradores y albaceas de su herencia. Comenzó un pleito, porque obviamente llegaron sus sobrinos, dijeron, no, oye, ¿cómo que se las dejó a los perros? Mejor vamos a pelearnos. Se quedó una parte de la fortuna. Y se hizo la Fundación Hagenbeck. Esa fundación tiene un administrador. Curiosamente, estas ubicaciones comenzaron a tener como pérdidas, porque para no reportar el dinero a la fundación, comenzaron a cobrar en efectivo. Comenzaron a hacer fraude, en pocas palabras. Le cobraban a los inquilinos, en lugar de que les pagaran 50,000 pesos en transferencia bancaria, les cobraban 30,000 en efectivo y no la reportaban a la fundación. A partir de eso viene el escándalo de que tenían un terrenazo en Coajimalpa, en la Ciudad de México, donde había un refugio para perros callejeros. Sacaron a los perros y vendieron el terreno. Y se lo vendieron a quienes hicieron estas instalaciones llamado Big Grand para hacer un edificio. Lo vendieron en 650,000 pesos, un terreno que vale 650 millones de pesos. Dicho lo anterior, Televisa saca la investigación y habla de cómo la administradora de la fundación se ha hecho un montón de dinero. Dinero con el cual compró un edificio en sociedad con un periodista llamado Alejandro Páez Varela, un palero de la Cuarta Transformación. Aquí estamos frente al Palacio de Minería, en el centro histórico de la Ciudad de México. Frente al Palacio de Minería se encuentra el Munal. Aquí está este palacio. Y a un costado, aquí exactamente en la calle de Jicotencatl número 5, se encuentra el edificio que pertenece ahora al periodista Páez Varela y a otra señora de apellido Blanco. Oh, sí deja buena lana hablar bien del gobierno, justificar las atrocidades, la corrupción de la 4T. Este edificio en pleno histórico de la Ciudad de México, y a un lado, exactamente a un lado, el Senado, de lo que fue el Senado de la República. Lo conocemos como la casona de Jicotencatl. Pues aquí está. Jicotencatl 5. Buen negocio, ¿eh? Buen negocio eso de ser chayotero del régimen. Sí deja. Páez Varela dice que ese edificio no está dentro de las propiedades de la Fundación Hagenbeck y que él debería de leer su carta nomás, pero la verdad es que me da mucha flojera llorar con ustedes esta mañana porque todo el dinero de todo, él solo tiene 3,000 pesos en su cuenta y tiene 200 pesos en la cartera y trabaja mucho todos los días, en donde le pagan mucho dinero del gobierno a partir de contratos en Sin Embargo y en su portal de los periodistas y su contrato en el Canal 11 para poder sobrevivir con sus hijas y su pareja, mientras tiene un negociazo con una ladrona. Fíjense ustedes, estos periodistas persiguen y calumnian a la gente. Pero cuando le salen los datos de que están coludidos con alguien que misteriosamente se ha hecho millonario, administrando fondos que eran para los desposeídos y para los perros, y que desaparecen los fondos y que cobran en efectivo el dinero,
sale todo el gremio de chayoteros a protegerlo y a defenderlo. Pobre hombre. Hace muchos años, muchos, y lo he repetido aquí en varias ocasiones, ese hombre le dijo a un amigo mío, que mi amigo me debe estar escuchando y si quiere lo puede decir. Le mandó un artículo en contra de Andrés Manuel López Obrador a un suplemento que se llamaba Día 7, si mal no recuerdo, séptimo día, Día 7. Y Páiz Varela, cuyo jefe era Jorge Cepeda Patterson, le dijo, no te podemos publicar este artículo contra López Obrador, porque va a ganar, mano, y nos va a dejar mucho dinero que gane. Pues miren, la próxima vez que a mí me digan que del Movimiento Ciudadano y la Manga del Muerto, que me encuentren en un edificio, es que le puse 8 millones de pesos para el edificio. Así le hubiera puesto 30 centavos. ¿Que no investigó quién era su socia? ¿De dónde salía el dinero? La manera en la cual ha hecho fraude según las investigaciones periodísticas como las que él hace. Porque al momento, Páiz Varela y todos los que la defienden alrededor no han podido defender a la socia de Páiz Varela. A esta señora, acusada por investigaciones que han salido en los noticieros de Televisa, ya saben que ya no les gustaron que salgan en los noticieros de Televisa. No dicen que la reportera Fátima Monterrosa es de la escuela de Ricardo Rocha, que también Ricardo Rocha terminó odiando a López Obrador, no sus hijos y sobre todo Jorge Armando, que es un patiño de la Cuarta Transformación. Pero ahí tienen ustedes. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque los que se decían desde hace mucho tiempo no lo eran, periodistas de fuste y fuste, prefieren la impunidad hacia ellos y sus socios que decir la verdad. ¿Ustedes qué creen que estaba comprando la de la Fundación Hagenbeck asociándose con Páiz Varela? Impunidad. Para seguir efectivamente desviando recursos, en donde decía que los edificios y los lugares y los terrenos valían o se rentaban en una cifra cuando en realidad cobraban otra y no era reportado por Páiz Varela y sus socios y amigos. Socios y amigos. ¿Quién de todos los que defendieron a Páiz Varela durante este fin de semana iba o va a tocar a la Fundación Hagenbeck? Nadie. Nadie. Porque ya lo exculparon a él y exculparon, por supuesto, a su socia. Ahí estamos. Aunque no nos guste. Aguantando eso. Una cantidad brutal de corruptos. Sale Candelaria Ochoa a las calles de Guadalajara a dar su asamblea. 7 personas llegaron. Hubiera llegado más a cuestionarla. A cuestionar que efectivamente defendió junto con todo Morena en Jalisco a un alcalde corrupto. ¡Narco! ¡Narco! ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque se les tiene que cuestionar. Así como el señor cuestionó a Martí Batres, así como los señores cuestionaron a los enviados de Salomón Jara, tendrían que cuestionar a todos. Pero luego hay unos cinismos absolutos. No crean ustedes que no hay los cínicos. Te voy a dejar en charola de plata, caminando a Acapulco sin deuda, que yo no les estoy robando. No sé robarlo, Héctor. Es cómodo hacer el puente, tomar una obra que se ve, pero cuando entierras el dinero no se ve. Porque agua tenemos. Lo que hay que mejorar es la infraestructura. Alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Esos casi 900 millones de pesos realmente están aplicados en obras y servicios en Acapulco, ¿probables, presidenta? Sí, don Héctor. Yo les puedo enseñar las 511 obras y dónde están. Se podría hacer un recorrido con usted, presidente, incluso un servidor, y para ir viendo efectivamente aquí, para que se constate directamente de que estos recursos, pues obviamente sí fueron realmente aplicados. Eso es importantísimo para la gente, ¿no? Vamos a juntar a todas las personas que se les hizo la obra en el 2023 y que ellos hablen si se hizo su calle o no se hizo su calle. Perfecto. Para no ser yo quien diga, no, pues Avelina. Se compromete al aire. Sí, sin problema. Mire, hablar de agua potable en Acapulco no es un tema sencillo. ¿Cómo se ha avanzado, si es que se ha avanzado? ¿Qué es lo que se está haciendo, presidenta? Cuando tomé las riendas de este municipio, solo servía una sola bomba, que raca. Se compraron hasta 105 bombas y empezamos a cambiar bombas como en el Fobiste. Yo aquí quiero agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque en este momento se está haciendo la inversión de 650 millones de pesos
para poder construir los 3 pozos radiales. Como usted sabe, la zona poniente ha sido una de las zonas más castigadas. Sí, es correcto. Como es Pedregoso, San Isidro, Piedracuesta, Los Tres Jardines. A mí que me digan qué gobierno en 70 años le metió al agua y le metió al drenaje. Que me digan. Quiero saber quién. Es cómodo hacer la calle, es cómodo hacer el puente, tu magna obra que se ve. Pero cuando entierras el dinero no se ve. Nosotros traemos un proyecto junto con el gobierno federal para poder mejorar todo el sistema del agua de la zona poniente. Pero estamos trabajando para ustedes, ciudadanos, lo que nunca se hizo en esta ciudad. Porque agua... Tiene razón Avelina, hacer drenaje no le gusta a los políticos porque no se ve la obra y la gente no vota por eso. Pero pues ella, que es una consumada corrupta, puede hacer lo que se le pegue la gana, inclusive decir que está haciendo obra de drenaje cuando en realidad no es así. Así sucede con los políticos, los que ustedes quieran. Dicen que van a hacer algo y no lo hacen, no le hacen caso ni a la presidenta. El ejemplo es la famosa alerta sísmica. Iba en el auto, empezó a sonar la alarma esa que por cierto está muy fuerte y no le han quitado eso de alarma presidencial que ya pedí que... No, en algunos sí, bueno, en este sí, pero lo que llamó la atención es que... Pero no se sintió aquí en la ¿Qué tal el palero? No, pero manejó un mensaje de que sismo muy severo, entonces así... no, severo y muy severo. Algunos, bueno, además estábamos viendo cómo llega el mensaje. Así salió yo no vi el teléfono. Sí, sonó mi teléfono. Pero... Sí. Y tembló leve, pero bueno. Sí, y ahí me bajé del carro porque pues la gente salió de las tiendas. Y ahí estuvimos platicando con la gente. Pero ha estado funcionando bien, bueno, dentro. Sí funciona bien. Lo que pasa es que tarda un momento en saber cuál es la magnitud del sismo, por eso pues no puede aparecer en el momento de la alarma. Perfecto, muchas gracias. Por cierto, la semana que entra hay simulacro. A ver si viene la hora. A ver. Eso pasa porque contratas amateurs irresponsables o gente que no le sabe. Hubieran contratado ahí a Sky Alert. Ahí sí me la sé porque pues Álvaro me lo platicaba. La forma en la cual cambia eso. O sea, claro que se hacen cálculos matemáticos y ahora con la inteligencia artificial con mayor de dónde viene, cuál es la intensidad, cuál es la profundidad y cómo va a llegar a la Ciudad de México. Un sismo de 5.7 que está en Puerto Escondido no va a tener el impacto que se espera en la Ciudad de México. Sin embargo, sí tendrá un impacto severo en esa zona de Oaxaca. Entonces, ¿cómo tienen que salir las alertas? Y se van dividiendo. No tiene ciencia. Es algo que se viene haciendo en Japón desde hace años. Años en Japón. Esta tecnología la compró Sky Alert y la instaló. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Hacerle la vida imposible a Sky Alert. Porque era mejor sacar la alerta presidencial, que ya no le gustó a la presidenta, que se llame presidencial, cuando habían explicado en un inicio que se decía presidencial porque era una alerta que estaba por encima de todas. No porque fuera de la presidenta o del presidente en turno, sino que es una alerta tan importante que va por encima de las alertas que uno tiene en el teléfono, la que ustedes quieran. Desde la alarma para levantarte o para la alerta para ver el Supertazón o porque ganó el América. Entonces ya no les gustó el nombre. ¿Por qué? Porque asusta a la gente y no pasa nada. No es que no pase nada, es que se podrían hacer los cálculos si tuvieran la tecnología. No compraron la tecnología, no lo quieren decir. Y el palero, cuando de pronto dice, sí, que todo, no, se quiten todos. O salen todos o se quiten todos. La famosa alerta presidencial. Pero bueno, pues ni modo que diga otra cosa el palero porque se echa encima a quien le paga el sueldo, ¿verdad? En ese país estamos. Hasta que la gente ya está hasta la madre de que pasen esas cosas. ¿Qué tal, amigos del Occidental? Pues en este momento trabajadores turísticos del municipio de Tequila pues están rompiendo los chalecos que utilizan como identificación. Ellos argumentan que estos les fueron impuestos por el alcalde Diego N., además de pues ser del color de su partido, que les tuvo un costo, y la credencial que utilizan también es de 800 pesos. Con esta medida ellos pues intentan que se regule esta situación y que se les permita trabajar sin ningún tipo de acondicionamiento aquí en el municipio de Tequila, además de denunciar cuotas en las pulseras para el turismo que aumentaron de 25 a 50 pesos y que para Semana Santa se pretende aumentar hasta 100 pesos.
Vean ustedes, bueno, hay que decirlo, ya hay nueva alcaldesa en Tequila, ¿no? Ya al día de ayer en la noche, Lorena Lourdes Rodríguez fue nombrada alcaldesa. Hago constar que se cuenta con 6 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra. Al ser 6 votos a favor, nos encontramos en el supuesto de la votación por mayoría absoluta que establece la norma y por lo tanto se designa a la ciudadana Lorena Marisol Rodríguez como presidenta interina. Muchas felicidades, presidenta. Bienvenida. Gracias. Vamos a hacerle la toma de protesta de ley. Nos ponemos por favor de pie. Presidenta Municipal Interina Lorena Marisol Rodríguez, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco, las leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos del municipio de Tequila. Si así lo hiciere, que el pueblo de Tequila se lo reconozca y si no, que se lo demande. No les hablo como presidenta, les hablo como una mujer tequilense. Nuestro municipio vive momentos que exigen carácter, unidad y claridad de rumbo. Las familias de Tequila quieren estabilidad, trabajo y resultados. Y eso es exactamente lo que les vamos a garantizar. El pueblo de Tequila merece respeto, merece gobierno honesto, cercano y con principios. Asumo esta responsabilidad como un deber con nuestra gente, con plena convicción y con la firmeza que el momento requiere, porque el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo. Aquí no habrá un gobierno de oficina, habrá un gobierno de territorio, desde el centro hasta la sierra. Un gobierno que escuche, que camine las comunidades y que atienda primero a quienes más lo necesitan. A los adultos mayores, a las madres trabajadoras, a los campesinos, a los jóvenes. Este es su gobierno. El ayuntamiento trabaja, está de pie y enfocado en servir. Vamos a fortalecer nuestras instituciones y consolidar el orden y asegurar que Tequila avance con estabilidad y confianza. A la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y asimismo al gobierno del estado, les expresamos desde Tequila nuestra voluntad de coordinación institucional con respeto y trabajo en conjunto por el bienestar de nuestra gente. Agradezco a las y los compañeros regidores, así como al síndico municipal por el voto de confianza. Otorgando este respaldo institucional, fortalece el trabajo del ayuntamiento y reafirma el compromiso común de servir con responsabilidad a nuestro municipio. Bueno, lo voy a quitar ya porque, perdónenme, me está distrayendo enormemente, no ella, la nueva alcaldesa de Tequila, sino los cuadros. Ay, Dios, si la función de estos presidentes municipales que están en los cuadros fue tan mala como sus retratos, pobre Tequila, sinceramente. Reporte de tráfico. Sí, porque, híjoles. Yo puedo entender, para serles muy honesto, puedo entender que haya esta necesidad de apoyar el talento local, ¿no? Y que digan, vamos a apoyar a los retratistas, a los pintores locales. Pero qué cosa tan fea, ¿no? Ahora sí que, habiendo tanto talento, nada más vayan ustedes cómo estuvo el Art Week en Guadalajara. Y luego cómo estuvo en la Ciudad de México, que hubo de todo, no crean ustedes que... Así que haya esta historia de, es que todos son muy buenos. No, no todos. La verdad es que también hay unos muy malos. Que nos hacemos tontos. Había cosas que uno podía decir gracias, pero no gracias. Tampoco es para tanto. Pero no tanto como... Sí estaba como para algún tipo de exposición infantil. Muy feitos esos cuadritos. Esperemos que no tan feitos como podría ser, seamos muy honestos, la situación política en Tequila en los próximos meses. Porque hasta creen ustedes de que, pues ya se fue, muerto el perro, se acabó la rabia. Pues no, va a haber un montón, pero un montón de gente que va a querer sacar provecho. Ya lo vamos a ver. Un montón de gente que va a querer sacar raja
después de la salida de Diego Rivera. Y sobre todo, pues no creo, Marco, buenos días, que el cartel vaya a decir, ya se fue uno, pues ya no pasa nada y ya no vamos a perder la plaza. Lo dudo enormemente. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días, Gonzalo, muy buenos días a todas y todos. Sí, yo coincido contigo, Gonzalo, yo tampoco creo que es algo así como, bueno, ya, vámonos a otro lado, tampoco creo que vaya a funcionar así, y mucho menos que se den por vencidos en ese sentido, mucho menos ellos, ¿no? Creo que, habrá que ver y poner especial atención, y las autoridades desde el nivel federal, y sobre todo porque se trata de delitos federales, deberán poner los ojos con unas miradas muy, ahora sí que muy bien dirigidas y muy críticas hacia lo que esté pasando en el gobierno municipal. Ya lo viste, ya lo vimos todos, como cualquier cosa era motivo de extorsión, por no decir de otra, pues sí, de extorsión, de todo tipo de delitos, y todo lo que se ha denunciado en estas carpetas de investigación. Así que a ver qué pasa. Ojalá el municipio pudiese caminar de una manera y trabajar de una manera libre sin este tipo de situaciones, pero al igual que tú, yo coincido que creo que sería difícil que así pasara. Mira, el narco está en todos lados. O sea, porque ya lo dijimos, en Tequila fue por una situación extraordinaria. Si Diego Rivera no se hubiera engolosinado y hubiera ido a cobrarles la extorsión de 60 millones a Cuervo, no hubiera pasado nada. Pero así como Tequila, ¿cuántos municipios en Jalisco? ¿Cuántos municipios en Michoacán? ¿Cuántos en San Luis Potosí? ¿Cuántos en Nayarit? ¿Cuántos en Colima? ¿Cuántos en Guerrero? ¿Cuántos en Oaxaca? En Veracruz, en Sinaloa, en Sonora, en Durango, en Coahuila, en Baja California Sur, en Nuevo León, en Tamaulipas, en fin. O sea, la extorsión está todo lo que da en el país y no la van a ceder mientras el gobierno continúe en esta historia de mejor digamos que todo está muy bien gracias a la propaganda y daremos impunidad a nuestros propagandistas que hacen negocios con defraudadoras. Sí, efectivamente, Gonzalo, y coincido contigo, lamentablemente, y que es algo que nunca debemos normalizar, está en todos lados, en todos los municipios, y obviamente, efectivamente, pues ver nada más cómo se van dando las cosas, y ojalá que de veras, no solo aquí en Tequila, sino en todos lados, se pudiera ir erradicando este tema tan lamentable, tan deleznable, y que tanto daño hace a toda la población. Pero además, yo sí soy de la idea, miren, a ver, Marco, y le pido a la gente, deberíamos hacer la encuesta de hoy. En las últimas horas, y participe en radio-real.com, en Claro Música, en Tuning Radio, en Geoliveros, en la cuenta de Exo, en Facebook, en Instagram, ¿han visto algún morenista de Jalisco disculparse por haber apoyado a Diego Rivera como alcalde de Tequila sabiendo que es un extorsionador? ¿Se ha disculpado algún morenista de Jalisco diciendo nos dio la cara? Puede usted participar esta mañana aquí a través de radio-real.com o a través de, como les digo, de las pantallitas que tengo aquí enfrente, ¿no? Alguien dice, claro que no. Pues no, ni uno. Al contrario, quienes lo siguen defendiendo diciendo que cobraba impuestos. No, Irán es un retrasado de mierda. No, pues a ver, Irán está perdido y miren que lo estimo. Pero su defensa no tiene fundamento. No. Justificando a Diego. Sí, hay quienes justifican la extorsión, aunque la presidenta les haya dicho lo contrario. No, para nada, nadie. No, y no lo harán, culpan a Calderón, ni mergas. Lo siguen apoyando, vuelven las vacas que un morenista pidiendo perdón, pues sí. Los cerdos tendrán alas antes de que alguien de Morena ofrezca disculpas. Solo borrando fotos y tweets como Juncal Moreno, Solano. Nunca, obvio, no. Claro que no. Cínicos descarados, dicen esta mañana. Nunca lo han hecho ni lo harán. Claro que no. ¿Y por qué vas a votar por gente que no puede tener la humildad necesaria de decir que, perdón, apoyamos un narco? Que además lo acusa de narco nuestro propio gobierno. Al contrario, Juncal niega que lo apoyó. Ahí están sus publicaciones y aunque las borre, pues perdónenme, la gente no es tonta. Así de fácil. Al contrario, dicen, lo siguen apoyando. Claro que no se disculpan, never. Y entonces, bajo esos parámetros, y antes de terminar nuestra encuesta del día de hoy, ¿por qué vamos a votar por gente que no tiene los tamaños, los ovarios o los huevos para decir nos equivocamos y apoyamos un narco? No volverá a pasar. Entonces, pareciera que entonces siguen apoyando gente coludida con el crimen organizado y que de esa manera, como no se pueden disculpar, hacen que el crimen organizado no se vaya en contra de ellos. Estén en presidencias municipales, en la dirigencia de su partido o en el Congreso local o en las calles diciendo que hacen asambleas, pero en realidad
están diciéndole a la gente, no haga tanto caso. Lo de Diego Rivera es menor en comparación a cualquier cosa porque tenemos que apoyarlo. Así de fácil. Sí, efectivamente, Gonzalo. Y hubo quienes también todavía se atrevían a decir que era por el conflicto que tenía con Pablo Lemus, que Pablo Lemus se le había echado encima, o así como en la mañanera, como ya lo has comentado, ¿no? También la presidenta insistiendo muchísimo ante quien se disculpaba, prácticamente ella diciendo, es porque tenía carpetas. Parecería, digo, en esta teoría conspirativa que había un mensaje oculto de la presidencia de la República cuando comentó todo esto, como que se estaba disculpando con alguien o con algo, en el sentido de decir, pues tuvimos que atender esta situación. Pues claro, a ver, se pasó de lanza y se fue contra alguien que no debía, y entonces, pues ni modo, no podemos hacerlo porque o venían conmigo y me decían, o iban con los gringos, ustedes deciden con cuál iba. Pues se pasó de lanza, se pasó de tueste, ¿no? Como siempre pasa con los mafiosos. Y esa es la realidad. Este era un mafioso que estaba coludido con el narco, como muchos otros alcaldes, que se quiso pasar de lanza. Y entonces fueron y le dijeron a quien tenían que decirle o le iban a decir a alguien más. Pero el problema ya ni siquiera es ese, es una organización política que no puede ofrecer disculpas de que estuvo apoyando a un narcotraficante. Allí está la gente quemando los chalecos de Morena porque les estaban cobrando cuota. No se dan cuenta, sale la gente a bailar feliz porque se fue el ampón y no pueden ofrecer disculpas. No se dan cuenta. Así es, no ven y que están en una situación de, ahora sí, cegazón completa. No, a ver, y lo vuelvo a decir, hay gente muy valiosa en Morena, Jalisco, y hay gente que, perdón, es muy obvio, como el señor Almaguer, que es del Partido del Trabajo, pero está dentro del movimiento, que están contratados para golpear, porque no les da otro talento. Increíble que había gente que parecía que tenía talento, como Candelaria Ochoa, y terminó siendo una vil golpeadora, corriente y vulgar, así, porque no hay otra manera de decir a alguien que de pronto parecía que tenía ciertas miras y terminó en el basurero de la historia. Y lo que más sorpresa me da es que nadie lo puede decir con estas palabras en una estación, en un medio de comunicación, en un canal de televisión. Sí, todos modos. ¿Qué miedo le tienen a la verdad? Miedo. Así es, a la verdad o a otra cosa. No, a la verdad, porque perdóname, no hay quien pueda apoyar la estulticia. La estulticia no se puede apoyar. Así es. Dicho lo anterior, el tráfico. Claro que sí, para todas y todos comentarles cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en la metropolitana, en prolongación Colón y calle Independencia, en sentido hacia Camino Real a Colima. Hay un tráiler chocado que está ahí estorbando dos carriles para que lo tomen en consideración. Un socavón en Avenida Patria Alberta, un percance en calle Independencia y Juan N. Cumplido, también para que lo tomen en consideración, una volcadura de un vehículo particular en carretera Nogales a la altura de Technology Park en dirección hacia Guadalajara, mucho tráfico en esta zona. Otro percance en 16 de septiembre y Constituyentes, estos en Niños Héroes, para que lo tomen en consideración, un poste caído en Mateo de Regil en el lateral, ahí a la altura del Briseño, a la altura de la Prepa 9, también para que lo tomen en cuenta. Semáforos más sincronizados los de Avenida Juárez en dirección hacia Federalismo y los de la Glorieta Normal, y vialidades complicadas de circulación aparte de las que ya comenté: Avenida Vallarta y Periférico, Avenida Servidor Público en su cruce con Santa Margarita, Avenida Juárez y Calzada Independencia y Avenida Jesús Michel González de Tlajomulco, o prácticamente el Camino al Vado hacia Periférico Sur, también con mucha carga vehicular, igual que Periférico y Colón, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todas y todos. Permíteme un momento, Marco, porque estoy viendo mi amigo Pablo Marín. Acaba de subir una publicación del Economist que creo que está muy interesante. Te voy a tener que sacar para poder meterla, porque en realidad es una muy, muy buena publicación para esta mañana. Si es que tengo la oportunidad de bajar, ¿no? Porque ya sabes que tienes que... aquí tengo que hacer un berenjenal para esto. Pero creo que sí lo voy a lograr. Porque habla de cómo esta historia de subir el salario mínimo no necesariamente es la mejor historia. O sea, cómo termina por ser algo que afecta, no algo que mejore. Pero pues, ya veremos. Gracias, Marco. Gracias a ti, gracias a todos. Nos escuchamos en la noche si de repente no pasa. Hasta entonces. Ahí está Marco Vinicio. Y como les decía, pues mire, denme un minuto para ponerles esto, porque creo que es relevante. O sea, sí creo que tiene su propia relevancia en un país en donde nos han dicho una y otra vez que el combate a la pobreza, ahí logramos sacar a millones de mexicanos de la pobreza a partir del aumento al salario mínimo. Y lo que termina por pasar, o lo que termina por aparecer, es que el salario mínimo
no es tan buena idea. Politicians should stop raising the minimum wage. Governments across the world like increasing the minimum wage. It wins votes, it fights inequality, and it requires little public spending. But after a decade of rises, more economists are warning about the nasty side effects of setting the minimum wage too high. Minimum wages became popular after a series of studies from the 1990s on struggled to find any negative impact on jobs. But today's skeptics argue that the costs of rising wages are delayed or hard to spot. The big danger is that governments have become overconfident about the minimum wage. For example, in 2015 and 2016, Seattle raised its minimum wage sharply. A study published in 2022 found that these increases led to a fall in workers' hours. And while most kept their jobs, the hiring of low-wage workers slowed noticeably. Big minimum wage increase. Voy a dejarlo ahí y lo pasaremos más adelante, porque sí creo relevante el poder recuperar esto. Con una explicación más profunda de lo que es el aumento al salario mínimo, o los aumentos al salario mínimo que se han dado en México, y que, como bien lo dice, lo que termina por pasar es que la gente ya no quiere atender eso, sino todo lo contrario. Quieren contratar menos gente porque ya no tienen dinero. El Evangelio del día. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos hubieron terminado la travesía, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que entraba en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que le dejaran tocar la orla en su mano, y cuantos la tocaron, quedaron salvados. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Me decían aquí que hace años que no me escuchaban. No, pues miren, aquí yo estoy diario de 8:30 a 10 de la mañana. Intento estar diario de 8:30 a 10 de la mañana. Hemos estado aquí en Real, en esta estación, desde mayo del 2021. 2022, 23, 24, 25. Vamos por 5 años aquí. En una de esas ya es tiempo de irnos a otro lado. No lo sé. En una de esas es tiempo de quedarnos aquí. En una de esas es tiempo de ya terminar este ejercicio y hacer algo distinto de la vida. Habrá que pensarlo hacia el futuro. Pero por hoy se acabó. Se acabó por hoy. Por mañana no lo sé. Mañana a las 8:30 de la mañana, ahí viene Yair. La noche en el Tapatío con Yair, le preguntamos a Marco Vinicio del Supertazón. ¿Les parece? O sea, ¿les parece? Mientras llegue ese momento. Esto es Real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones en Guadalajara, incluso viviendo en Guadalajara? El inicio de la experiencia está en